Hola, bienvenidos a este vuestro canal, Conoced la Verdad TV. Hoy vamos a ver un estudio bíblico titulado Las fiestas de Dios. Comencemos. Vamos a ver ahora la fiesta de Shavuot, llamada también las fiestas de la semana. En la traducción del griego al castellano sería Pentecostés. Esta palabra viene de la palabra hebrea Shavua, que está en la concordancia Strong con el número 7620, que significa semana. Les recuerdo que toda palabra que termine en ot o t es plural. Así que Shavua significa semana y Shavuot, terminado en ot, significa semanas, en plural. Entonces, esta fiesta, su nombre, la traducción de su nombre significaría semanas. Vamos a ver ahora los versículos de la Torá que prescriben esta fiesta. Vamos al cuadro que les preparé. Bueno, tenemos en Levítico 23 del 15 al 22 que dice: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis de nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová, con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Bueno, en Éxodo 23:16 dice: también guardarás la fiesta de la siega, de los primeros frutos de tus labores, de lo que siembres en el campo. En Éxodo 34:22 dice: también celebrarás la fiesta de las semanas, es decir, los primeros frutos de la siega del trigo. En Éxodo 34:26 dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová tu Dios. En Números 28 del 26 al 27 dice: también el día de los primeros frutos, cuando presentéis una ofrenda de cereal nuevo al Señor en vuestra fiesta de las semanas, tendréis santa convocación, no haréis trabajo servil, y ofreceréis un holocausto como aroma agradable al Señor. 2 novillos, un carnero, 7 corderos de un año. Aquí les tengo resaltado que hay como un error o una contradicción, porque en Levítico dice un becerro, ¿verdad? Que es lo mismo que novillo. Acá entonces en Números dice 2 novillos y dice 2 carneros, y aquí en Números dice un carnero. Está como invertido, ¿ok? Pero en realidad se hace como dice Levítico, que es el que da las instrucciones para los levitas, para los sacerdotes, que eran quienes hacían todas estas rituales. Ok. Tenemos entonces en Deuteronomio 16 del 9 al 11, dice: 7 semanas comenzarás a contar 7 semanas desde el momento en que empieces a meter la hoja en la mies. Entonces celebrarás la fiesta de las semanas al Señor tu Dios, con el tributo de una ofrenda voluntaria de tu mano.
la cual darás según el Señor tu Dios te haya bendecido. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habita en tus ciudades, y el forastero, el huérfano y la viuda que están en medio de ti, en el lugar donde el Señor tu Dios escoja para poner allí su nombre. En Deuteronomio 16:16, recuerden que este Deuteronomio se refiere a 3 fiestas, entonces aquí se las nombro otra vez. 3 veces al año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. Entonces dice las 3 fiestas. En la fiesta solemne de los panes sin levadura y en la fiesta solemne de las semanas, que es esta que estamos estudiando, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. De lo que leímos, que entonces, ¿qué es lo que está prescrito en la Torá? Lo que está prescrito es que llevemos en ofrenda 2 panes de nuestra casa. No compramos panadería. Hecho con la receta que está en Levítico 23:17, porque ahí Dios dice cómo son esos 2 panes. Les voy a dejar un enlace de un canal que explica la receta del Shavuot, porque las medidas que están en Levítico, pues son medidas que hoy día no las conocemos, entonces ellos ahí en ese video hacen una equivalencia para poder establecer las medidas que no las conocemos hoy en día y poder preparar el pan de Shavuot. A mí no me pagan nada por esto, no tengo nada, ninguna vinculación con ese canal, pero yo vi ese video donde donde ellos explican cómo hacer la receta para el pan de Shavuot. Lo otro que está prescrito es hacer holocaustos, 7 corderos, un becerro y 2 carneros como ofrenda encendida. También se lleva una ofrenda voluntaria según el Señor te haya bendecido. También está prescrito peregrinar obligatoriamente los hombres a Jerusalén. Bueno, esto es lo que prescribe la Torá. La otra cuestión es que esta cuenta, recuerden, ya les había comentado en el video de la fiesta de Bikurim, que los fariseos contaban el día siguiente del día de reposo como el día 16 de abril. Lo tomaban como el día siguiente a la Santa Convocación o primer día de panes sin levadura. Y los esenios y los celotes diferían de esta interpretación y afirmaban que ese día de reposo al que se refiere el día de Bikurim, de la ofrenda Mesía de cebada, era el día siguiente al Shabbat semanal, es decir, un domingo. Y de ahí había que empezar la cuenta de las 7 semanas para la fiesta de Shavuot, que es la que estamos viendo ahorita. Entonces, para la interpretación de los esenios y los celotes incluso, la fiesta de Shavuot era 7 semanas a partir de ese día la ofrenda mesida, que era un domingo, o sea que cae siempre Shavuot un domingo. Para el judaísmo farisaico, pues no llevaban así la cuenta y entonces celebran Shavuot en otro día. Pues esta controversia entre los fariseos y los esenios, e inclusive los celotes, en la interpretación de cuál es el día de la Mesía de la gavilla de cebada y por tanto el inicio de las 7 semanas que hay que contar hasta Shavuot. Esto se los expliqué en el video de fariseos, saduceos, esenios y celotes, en la parte 2 de ese video, donde yo les expliqué la doctrina de cada uno de ellos. Y esa diferencia que tenían estos grupos es una de las razones que llevó a la separación de los fariseos y los esenios, porque ellos antes eran un solo grupo, pero a raíz de estas diferentes interpretaciones que tenían de la Torá, entonces se separan, porque los esenios decían que esa cuenta estaba mal sacada y por tanto las fiestas no se estaban cumpliendo en el día que era. Además de que decían que el sacerdocio estaba corrupto y las fiestas también las están celebrando en días erróneos. Por eso se separaron. Ellos dijeron, no queremos formar parte de este sacerdocio y de esto que se está haciendo en el templo. Y se separaron y se fueron al desierto. El judaísmo rabínico que conocemos hoy en día, que es la evolución del judaísmo farisaico de la época de los macabeos y de la época de Jesús, sigue contando las 7 semanas desde el 16 de abril, hoy en día. Contrario
a lo que dice la Torá, porque si leímos ya leímos ahorita la Torá y dice el día después del día de reposo. No dice el día después de la Santa Convocación. Aunque el día de la Santa Convocación era un día en que estaba prohibido trabajar, pero ahí dice en la Torá Santa Convocación. Pero al hacer esa distinción de que el primer día de panes sin levadura es una santa convocación, igual el último día de panes sin levadura, y al decir que la ofrenda mecida se hacía después del día de reposo, entonces si algunas cosas la está llamando santa convocación, cuando se está refiriendo al reposo se está refiriendo al Shabbat semanal. Ahí no hay confusión. Entonces el judaísmo rabínico de hoy en día sigue interpretándolo como los fariseos de la época de los macabeos, y aún siguió esa costumbre en la época de Jesús, y hoy en día lo siguen contando así, a partir del 16 de abril. Entonces, para que tengan en cuenta esa diferencia. Aquí yo se los estoy diciendo tal cual como lo dice la Torá, y asimismo lo interpretaban los esenios, quienes diferían de este tema con la interpretación farisaica. Asimismo, algunos cristianos que ahora profesan el judaísmo mesiánico, entonces están siguiendo la doctrina del judaísmo rabínico y están contando las 7 semanas a partir del 16 de abril. Ahora, ¿qué se celebra en sí en esta fiesta de Shavuot? Bueno, agradecer a Dios por la cosecha. Es la cosecha del trigo. Agradecer a Dios por esa cosecha, y por eso se le llevan 2 panes como primicia de esa cosecha de trigo. A pesar de que la Torá no menciona que esta fiesta se refiere a la entrega de la Torá en el monte Sinaí, el judaísmo rabínico considera que eso es lo que conmemora esta fiesta. En esta fiesta, en el día de Shavuot del primer siglo, después que Jesús murió, resucitó, se cumplió la promesa de Jesús de enviar al Consolador a sus seguidores. Eso está en el libro de Hechos, que es cuando vinieron lenguas de fuego y que se colocaron en las cabezas de los seguidores de Jesús y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver el significado profético de esta fiesta, más allá de los rituales. Fíjense una cosa, en la fiesta de panes sin levadura se nos mandaba a comer panes sin levadura durante 7 días. Ahora, proféticamente hablando, Jesús representa ese pan sin levadura que debemos comernos durante esta fiesta. Porque Jesús nos enseñó humildad. Su doctrina es sencilla como está originalmente en la Torá, sin añadidos, sin adulteración, sin inflar. Esa levadura simboliza orgullo, arrogancia y falta de humildad, lo cual es pecado. Ahora, en esta fiesta de Shavuot, se nos manda a llevar como ofrenda 2 panes con levadura. Me pareciera raro, ¿verdad? Además, en esta fiesta se nos pide como parte de la ofrenda encendida 2 carneros. Y el carnero es adulto, mientras que en Pesaj, acuérdense que era un cordero, o sea, una cría, no más de 1 año. Pero en Shavuot se piden 2 adultos. Ahora, este número 2 en Shavuot tiene un significado, es simbólico, tiene un simbolismo detrás de él. Estos 2 panes, que son la primicia del trigo, y los 2 carneros, que nos piden como holocausto, simbolizan las 2 casas, la casa de Judá y la casa de Israel o casa de Efraín. 1 pan por cada casa, como primicia del trigo. Recuerden que Jesús nos compara con trigo. ¿Y dónde está eso? En la parábola del trigo y la cizaña. Entonces, si hay trigo y cizaña, con lo cual nos compara Jesús a la humanidad, entonces en Shavuot se va a dar, proféticamente hablando, una primicia de la resurrección. Primicia de casa de Judá y primicia de casa de Israel o Efraín. Ese pan que representa esta primicia de la resurrección tiene levadura, ¿sí? Porque estas 2 casas pecaron
se desviaron de los mandamientos de la Torá. Por eso estos panes son con levadura. No es lo mismo que el pan sin levadura que tenemos que comernos en pan sin levadura. Ese representa a Jesús. Pero aquí, esta primicia es primicia de resurrección. Y son primicias de la resurrección del trigo. Porque esta fiesta se da es de la cosecha, la primicia de la cosecha del trigo. Entonces, esos dos panes con levadura son de estas dos casas. Que ellos pecaron, pero sí va a haber un remanente que va a ser salvo. Y de ese remanente hay una primicia que se le lleva al Señor. Y es una primicia porque una parte, tienen que primicia de una parte, es la primera parte, una parte de un conjunto más grande, que van a haber más resucitados. Pero aquí se lleva una primicia, o sea que este acontecimiento profético aún no ha acontecido y es el significado profético de esta fiesta. Más allá de que si fue la día que se le entregó la Torá en el monte Sinaí y ocurrió la promesa del Espíritu Santo a los seguidores de Jesús, es una fiesta que falta por cumplirse, que es cuando resucitan una primicia. Y es de las dos casas. O sea que Jesús es el que cumple la reunión de las dos casas. Pero eso se cumple en esa resurrección. No es aquí, en este plano físico, en la tierra. Se va a cumplir es allá. Ahora, ¿dónde se menciona estos primeros resucitados? ¿Dónde dice la Biblia eso? Bueno, esto lo explica Pablo y lo explica Juan también. Pablo en Tesalonicenses 4:16 dice, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos. Ahí está. Van a haber unos primeros que resuciten, luego otros. Por su parte, Juan en Apocalipsis 20, del 4 al 6 dice, entonces vi tronos, donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Es el día del juicio. Vi también, pero ¿qué ve Juan en ese día del juicio? Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir, se fueron resucitados y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que cuando Jesús venga y se siente en el trono a jugar, estos están con Él. ¿Por qué? Porque ellos fueron llevados primero como primicia de los resucitados. Entonces cuando venga el juicio, que es el juicio de todo el resto, estos ya habían resucitado y están con Él. Quiere decir que estos son la primicia. Y fíjate que Apocalipsis lo sigue diciendo. En esta misma cita dice, esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron hasta que se cumplieron los 1000 años. O sea que va a haber una primera resurrección. Esta es la primicia del trigo. Y es de las dos casas. Por eso es que en esta fiesta de Shavuot se piden 2 panes con levadura y 2 carneros machos. Eran machos, eran adultos y no eran corderos sin defecto. Aquí acuérdense que ellos sí pecaron, pero van a ser resucitados y juzgarán al lado del Mesías cuando venga en su segunda venida. Por eso es que aquí en Apocalipsis sigue diciendo Juan, dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, la segunda muerte ya, después del juicio, los que no sean salvos. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él 1000 años. Estos van a ser sacerdotes, por eso es que vienen con Él, y por eso es que Juan lo ve, cuando ve los tronos y tal, ve a estos también. Y también, esto lo afirma Juan en Apocalipsis 14, lo vuelvo a decir, del 1 al 4 y versículo 7 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Claro, muertos en Cristo. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Aquí se menciona la primicia. Para Dios y para el Cordero. Esta primicia es para Dios y para el Cordero.
y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Entonces esta primicia, que son los 144.000 sellados, son de las 12 tribus, o sea, de las 2 casas. Por eso los 2 panes. Esto es lo que representa estos 2 panes, el primicia de trigo y los 2 carneros, que hay que presentar como holocausto para redención. Son los muertos en Cristo y los muertos por la palabra de Dios, porque antes de Jesús, antes de la primera venida de Jesús, antes de Jesús, también hubo quienes murieron por la palabra de Dios, principalmente profetas. ¿Recuerdan eso? Murieron por la palabra de Dios. Entonces, estos forman parte también de esas primicias, que van a ser resucitados antes de resucitar al resto. Entonces, esta primicia de trigo, que son los muertos en Cristo y los muertos por la palabra de Dios, tienen la salvación garantizada y serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Por eso es que Juan dice, dichosos y santos los que tienen parte en esta primera resurrección. Grandioso, ¿verdad? Bueno, hasta aquí entonces la fiesta de Shavuot.